Bueno, hola, buenas tardes. Hoy vamos a continuar con nuestros talleres de enfermedad celíaca, todos aquellos temas que vamos a tratar de tocarlos, ya que no podemos reunirnos, vamos a seguir haciéndolo por este medio. Y la verdad que está bueno porque de esta forma llegan a todos aquellos que a veces no podían venir a nuestros talleres. Hoy vamos a tocar un tema bastante lindo, interesante, que es cómo mejorar la calidad de los alimentos en la dieta de las personas celíacas o aquellas personas que llevan una dieta libre de gluten. ¿Por qué les digo, por qué nos interesó tocar esto? Muchos pacientes durante esta situación, esta pandemia, cuando empezó a salir todo este tema del COVID, nos preguntaron si eran pacientes de riesgo. En realidad se está estudiando si las personas celíacas van a ser pacientes de riesgo importantes si llegan a cursar con COVID. Se está estudiando todo eso, no lo sabemos, pero en realidad van a tener el riesgo que tiene la población en general. Sí, es importante, es muy importante, como el resto de las personas, es la calidad de la alimentación que tenemos. Nosotros siempre le decimos, si ustedes cuidan ese intestino, o sea, el riesgo a enfermarse va a ser mucho menor siempre, ¿sí? O sea, de cursar una enfermedad mucho más rigurosa. Entonces es muy importante que nosotros cuidemos ese intestino y cuidemos la alimentación. Han escuchado hablar seguramente en muchos lados donde la alimentación sana y saludable es mejor para muchas enfermedades. Entonces, por eso es tan importante lo que vamos a tocar hoy. Primero que nada, vamos a recordar lo que es enfermedad celíaca, ¿sí? Vamos a partir de la definición, que habíamos dicho que es una enfermedad sistémica, ¿sí? Es autoinmune y que se produce por el consumo de gluten que se encuentra en ciertos cereales como el trigo, avena, cebada y centeno. Y se da en personas que tienen una predisposición genética. Y se caracteriza por una lesión en el intestino, un daño en el intestino delgado, ¿sí? Que eso lleva a una mala absorción de nutrientes. Y que esa lesión en el intestino se va a recuperar cuando nosotros dejamos de consumir gluten. Cuando se saca el gluten de la dieta, ese intestino puede recuperarse. Por eso, el único tratamiento, hablamos de esta enfermedad, que es la dieta libre de gluten estricta, de por vida y con guía profesional nutricional. ¿Por qué le hemos puesto esto? Porque es muy importante, ¿sí? No solo es dejar de consumir gluten, sino que tenemos que tener una alimentación saludable, sana y completa. ¿Qué es la dieta libre de gluten? Es aquella en la que excluimos, sacamos, ¿sí?, de nuestra dieta todos aquellos alimentos, suplementos que contengan gluten, que pueden ser dañinos para la persona celíaca. Derivados, por supuesto, habíamos dicho, del trigo, avena, cebada y centeno. Volvemos de nuevo a repetir la parte donde hablamos de la definición de enfermedad celíaca, que decimos que es un daño a nivel del intestino. El intestino, ¿sí?, la función principal que tiene es de absorber los nutrientes. Es una de las partes del aparato digestivo que tiene esa función tan importante como absorber nutrientes. Si está dañado, nuestros nutrientes son mínimos los que van absorbiendo. En las personas celíacas, cuando se las diagnostican, se encuentran muchísimos nutrientes que ya lo vamos a ver, que cuando las diagnostican están faltando o están disminuidos. Y otra razón no solo es por el daño del intestino, sino que por la sintomatología uno empieza a eliminar ese consumo de alimentos. Por ejemplo, deja de consumir leche porque me cae mal, entonces dejo de tomar todo tipo de leche o de lácteos porque nos hacen daño, dejo de consumir verduras, cierto tipo de frutas o verduras porque me producen diarrea, porque me produce distensión. Entonces, por los síntomas empezamos también a eliminar, y esa es otra de las causas de que nos faltan nutrientes. Si podemos ver en ese cuadro, ¿sí?, que estamos mostrando, ahí nosotros diferenciamos cuáles son los nutrientes que se encuentran deficientes tanto en el diagnóstico
como a lo largo de la dieta libre de gluten, ¿sí? Entonces, en el momento del diagnóstico nos faltan un montón de nutrientes como hierro, fibra, calcio, vitamina D, ácido fólico, vitaminas del grupo B12, o sea, nos faltan un montón de nutrientes en el momento en que son diagnosticados, cuando van al médico y les pide después todos estos digamos, análisis, vemos que están deficientes. Pero ¿qué pasa? Quizás una vez que empiezan con el tratamiento pensamos que andamos bien, pero no es así. A lo largo, ¿sí?, de la dieta, nosotros nos pueden estar faltando también nutrientes. Sigue deficiente. ¿Por qué? A ver, ahora vamos a ver cada uno de estos. Ahora les voy a explicar el por qué. Vamos a ver cada uno, los más importantes en enfermedad celíaca. El hierro, por ejemplo. Este es un nutriente, es un mineral, le llamamos mineral. Nosotros sabemos en enfermedad celíaca hay muchísimos pacientes celíacos que el diagnóstico principal fue esa anemia, que venían hace años y tenían anemia y no sabían de dónde era, le hacían estudios. Bueno, sabemos que la anemia es la deficiencia más frecuente en el diagnóstico de enfermedad celíaca. El hierro, ¿cuál es la función? Tiene miles de funciones en el organismo, es muy importante que esté. Vuelvo a repetir, si yo no hago la dieta bien libre de gluten, mi intestino no se cura y por más que yo consuma carne o me den hierro, no lo va a absorber y no vamos a andar bien, no vamos a cubrir esa necesidad de hierro. Entonces, miren, forma parte de la hemoglobina y la mioglobina, es importante para el transporte de oxígeno en la sangre a los diferentes tejidos. Yo les puse las principales, pero tiene miles de funciones fundamentales, por eso es tan importante que tengamos en cuenta. Los requerimientos nutricionales va a variar de acuerdo si son niños, adultos, en el embarazo, generalmente está aumentado. Y hablamos de dos tipos de hierro. Tenemos el hierro de origen vegetal, que le llamamos hierro NOEM, ¿sí? Y el hierro de origen animal, que es el hierro EM, que le llamamos. ¿Por qué lo diferenciamos? También muchas veces por este tipo de dietas vegetarianas o aquellas personas que no consumen muchas carnes. El tema es que para que sea biodisponible tenemos que tener los dos tipos de hierro, ¿sí? El hierro de origen animal más el hierro de origen vegetal. De esa forma es más biodisponible. Yo no les digo que, a ver, sí puedo consumir espinaca, selga de origen vegetal, pero su absorción no va a ser tan importante o tan biodisponible si tenemos las dos, ¿sí? Los dos en conjunto. Aclaro esto porque las personas que son vegetarianas no quieren consumir carne, pero pueden encontrar hierro a partir en el huevo, ¿sí? Y en los lácteos que están enriquecidos con hierro también lo podemos utilizar si no comen carne. Pero es muy importante, vuelvo a repetir, hierro, la carne, por ejemplo, un ejemplo de menú, una tarta de espinaca con carne, ahí tendríamos una buena biodisponibilidad del hierro. Pero para mejorar aún más esa absorción del hierro, necesitamos una fuente de vitamina C, que todos sabemos los cítricos son muy ricos en vitamina C, entonces me como de postre una fruta, una naranja, una mandarina en este momento, que son las de época, estarían perfecto. Eso sería genial para mejorar la absorción de la vitamina C. Si van teniendo preguntas, háganla y vamos a ir respondiéndola a medida que nos preguntan, ¿sí? Sobre cada uno de los temas. Eso sería con respecto al hierro. Vamos a pasar a otro nutriente. Que vieron en el cuadro que yo les mostré, habíamos dicho que podía haber deficiencia de vitaminas del grupo B, ¿sí? Estas vitaminas también participan mucho en lo que es otro tipo de anemias. Y principalmente lo que, están faltantes la vitamina B12 y el ácido fólico. Varios de nuestros pacientes seguramente van a decir, por eso la doctora me pide siempre el dosaje de vitamina B12, el ácido fólico, para ir controlando cómo está. Vuelvo a repetir, recuerden que estos nutrientes que yo les estoy nombrando se absorben justo donde está dañado en la enfermedad celíaca, donde se daña habitualmente, ¿sí? Entonces, por eso pueden estar deficientes y miren lo importante que son. La fuente de vitamina B12 generalmente es de origen animal.
no tenemos de origen vegetal. Por eso en aquellas personas veganas este nutriente es muy importante y se controla mucho, ¿sí? Porque es muy deficiente y tiene funciones muy importantes. En el caso del ácido fólico van a ver que está muy variado también en los vegetales verde oscuro. Bueno, ahí yo les marco el trigo. Ustedes saben que no lo pueden consumir, ¿sí? Pero van a ver que al no consumir trigo ya tenemos una fuente menos donde yo puedo consumirla. Entonces tengo que consumir por otro lado. Y los vegetales y los B6, ¿sí? Estos serían. ¿Cuál es el tema en este caso? No solo por la falta del consumo de estos alimentos o por el daño en el intestino, hay estudios donde muestran que la mayoría de las personas celíacas tienen deficiencia de estos nutrientes, ¿sí? Y la población en general también tenía deficiencia. ¿Qué pasó? Hay países donde la legislación obliga a las harinas a enriquecerlas con estos nutrientes, ¿sí? Con hierro, con vitamina B12, las del grupo B, ácido fólico, por todos estos problemas nutricionales que aparecen a causa de estas deficiencias. En la Argentina están obligadas, si ustedes ven, una harina de trigo, ¿sí? Están enriquecidos con estos nutrientes. ¿Qué pasa con las harinas de celíaco? No están enriquecidas. Entonces, aún, o sea, nos están faltando estos nutrientes y las harinas que nosotros consumimos también nos está faltando este enriquecimiento. Entonces, por eso es tan importante que veamos bien qué estamos comiendo, ¿sí? Que nuestra alimentación no solo se vaya a basar en los sustitutos de las harinas, porque sabemos que son deficientes y le faltan nutrientes. Bueno, bien, lo importante que es el consumo que sea variada. Otro nutriente que, bueno, ya lo conocemos un montón, que siempre también lo repetimos, es el calcio. Es otra de las causas de diagnóstico. Muchas veces el único síntoma que han tenido es la osteoporosis temprana o problemas de huesos, alteración. Entonces, en el mineral ósea, en la densidad mineral ósea, entonces ahí saltan que son celíacos. ¿Por qué? Otra vez, la parte del intestino que está dañado es la encargada de absorber todos estos nutrientes. Bueno, el calcio cumple la función principal para la formación de huesos. Sabemos que el 99% se encuentra en los huesos del calcio que consumimos y el 1% tiene otro tipo de funciones. Está en circulación en la sangre para cumplir otras funciones. Los requerimientos ya se los voy a nombrar, pero bueno, sabemos que la fuente es donde se va a encontrar, en los lácteos, en la sardina, en los frutos secos, en las verduras. O sea, las verduras también, volvemos a repetir lo mismo que yo le explicaba del hierro, ¿sí? El calcio que se encuentra en las verduras no tiene la misma biodisponibilidad que el calcio que está en los lácteos, por ejemplo. Mucho más biodisponible el calcio de una leche que el calcio, por ejemplo, de una almendra, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el consumo de lácteo. Y los factores que van a facilitar su absorción, o sea, aquellos alimentos que mejoran la absorción, porque nosotros tenemos sustancias que pueden alterar esa absorción o que sea menos biodisponible o que mejoren. En este caso, bueno, la lactosa mejora la absorción. Entonces, si yo tomo una leche que tiene lactosa, tiene el agregado de vitamina D, ese calcio va a ser mucho más biodisponible, vuelvo a repetir, que un calcio de una leche de almendra o una bebida de almendra, porque no es leche. ¿No tolero la lactosa? Bueno, no importa, ¿sí? Esa leche sin lactosa o reducida en lactosa también está bien el calcio que se consume. La mayoría de los lácteos contienen el agregado de vitamina D. Nosotros sabemos que la vitamina D está sumamente, se encuentra deficiente en un montón de enfermedades y es sumamente importante que esté. Y que la única fuente que tenemos es la luz solar, ¿sí? Porque yo puedo consumir vitamina D de algunos alimentos, pero el sol activa esa vitamina. Entonces, un consejo, 10 minutitos, manos y pies, que nos dé el sol es una buena opción. Los prebióticos los encontramos en los vegetales, ¿sí?
es fuente de frutas y verduras, por ejemplo, en las fibras. Y bueno, el consumo de soja también puede llegar a influir. Pero principalmente para que lo tengamos en cuenta, es muy importante, ¿sí? Si nosotros dejamos de consumir lácteos porque me hacía daño, bueno, hablémoslo con la nutricionista, con el profesional que lleva en su dieta, y vamos probando, porque hay un montón de variedades de leches hoy en el mercado que podemos ir probando, o en la forma en que la consumimos, para mejorar ese consumo de calcio y de vitamina D. Bueno, acá ahí les muestro más o menos para que sepamos las cantidades, cómo va a variar, ¿sí? De un niño, un adulto, una persona embarazada, cómo varía el consumo de calcio, los miligramos que tenemos que consumir. Y en la próxima diapositiva, en esta es un poco más práctico que les voy mostrando. Perdón por las marcas, pero bueno, estaba bueno los dibujos para poder utilizarlos, que ustedes lo entiendan en forma práctica. Por ejemplo, ¿sí? En un adulto, estos son los requerimientos de un adulto: 2 vasos de yogur, una porción de queso y 2 cucharadas, por ejemplo, de queso untable o de ricota, me cubriría el calcio que yo necesito en el día, ¿sí? O sea, van a ver que con un solo vaso de leche en el día no llegamos. O si solo como queso, tampoco, porque también tiene mucha grasa, o tenemos que variar el tipo de alimento, ¿sí? El yogur es muy importante, tiene nutrientes fundamentales, van a sentir hablar sobre la microbiota, la sustancia que tiene el yogur es muy buena. Traten de ir consumiéndolo. Si lo dejaron, lo abandonaron porque les producía síntomas, pueden ir probándolo para ver cómo lo van tolerando. Bueno, ahora vamos a llegar a otra sustancia que falta, que nosotros podemos observar en nuestros pacientes, en el grupo de las personas celíacas, que son las fibras. Y en la población en general, ojo, no solo los celíacos han reducido el consumo de fibra en su dieta, sino que la población en general. Pero en las personas celíacas, o los alimentos libres de gluten, ¿sí? Ya que nosotros compramos, son muy pobres en fibra. Solamente se habla que el 8% de estos productos tienen un poco de fibra, ¿sí? Completan la cantidad de fibra, pero la mayoría son muy pobres. Recuerden que, estos productos son a base de harinas de arroz, mandioca y harina de maíz, ¿sí? Son súper procesadas y refinadas, son harinas refinadas que en ese procesamiento van perdiendo la fibra. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué viene siendo la fibra? Denominamos que es la parte comestible de las plantas, ¿sí? Que resisten a la digestión y a la absorción del intestino de las personas. Pero tienen funciones sumamente importantes y que muchas veces las dejamos de consumir por la sintomatología que hemos tenido. Favorece la digestión, ayuda a mantener y regular el colesterol, por ejemplo. Para las dietas para bajar de peso son las que cumplen la función de darme la saciedad, de llenarnos, y aportan muy pocas calorías. Además, evitamos los estreñimientos, la constipación, por lo cual tiene también funciones muy importantes en el cáncer de colon, ¿sí? Se ha estudiado mucho la relación de cáncer de colon y bajo consumo de fibra. Así que es muy importante que lo tengamos en cuenta en esto. Yo hoy les muestro la fuente de la fibra. ¿Dónde las tenemos? En las frutas y las verduras. Es la fuente, no contienen gluten. Ahí está a nuestro alcance, así que es muy importante que los tengamos en cuenta. Las semillas, los cereales integrales. En este caso, nuestros cereales integrales sería un arroz integral, ¿sí? Bueno, ahí se los voy a nombrar salvado de trigo y avena. Nosotros no podemos consumir esta fuente de fibra, ¿sí? Y voy a pararme acá, voy a separarme un poquito de la fibra y para hablarles sobre la avena, porque he visto un montón de consultas si pueden consumir avena, que han visto avena apta. Les cuento que en Argentina nosotros nos contamos con avena apta. Su consumo está muy discutido, no hay muchos estudios que nos avalen el consumo.
Así que si ven que hay avena apta de algún otro lado, yo he tenido pacientes que han traído o han viajado a algún otro lado y han comprado avena apta y han consumido. El tema es que no tenemos estudios que nos digan que es seguro. Así que nuestro consejo es no consuman avena, podemos usar fibra de otras fuentes. En este caso, ¿quién nos reemplazaría? Podríamos usar la avena en reemplazo de la avena, son los pseudocereales, que también se los voy a nombrar, vamos a hablar un poquito sobre ellos, ¿sí? Que tienen muy buena cantidad de fibra y nutrientes, son renutritivos como la avena, que son la quinoa, el amaranto, el trigo sarraceno, por ejemplo. Bueno, las legumbres también es una fuente importante de fibra. Para que nosotros podamos cubrir ese requerimiento que necesitamos, que son 40 miligramos de fibra en el día, de gramos de fibra, es importante que a la dieta le empecemos a incorporar. O sea, que estas harinas, las preparaciones, nuestros platos tengan alimentos ricos en fibras. Las legumbres, por ejemplo, que es un alimento que a veces no estamos acostumbrados en nuestra cultura a consumirlos, están en nuestro alcance, hay libres de gluten, si bien en su estado natural no contienen gluten, pero tenemos que buscar aquellas que estén certificadas, ¿sí? Nunca me vayan a comprar ni garbanzos ni lentejas que no tengan el logo. Siempre, si son en seca o en lata o remojadas, pero que sean certificadas. Las legumbres no contienen gluten, habíamos dicho, son muy ricas en fibra, tienen alto contenido en proteínas también de origen vegetal. Bueno, no contienen grasa, por lo tanto no contienen colesterol, a no ser que hagan un guiso y le pongan el chorizo y ahí sonamos, le pusimos colesterol a esa preparación. Pero las legumbres, si yo las consumo en ensalada o en una preparación sin el agregado de grasa o frituras, va a estar perfecto, no va a tener colesterol esa preparación. Fuente de hierro, potasio, ácido fólico, ¿sí? Recuerden de los nutrientes que ustedes tenían deficiente en el momento del diagnóstico o a lo largo de la dieta, ¿sí? ¿Con qué? Con todo esto que yo les voy nombrando, ¿cómo lo podríamos reemplazar? Tiene bajo índice glucémico, aquellas personas con alteraciones en la glucemia, un diabético, aquellas personas que tienen hiperglucemias, también las podemos utilizar, por supuesto medido, como su nutricionista les ha aconsejado, está muy bueno utilizarlos. Y tiene propiedades antineoplásicas. Cuando nosotros nos hablamos de este tipo de propiedades son anticancerígenas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen sustancias antioxidantes, ¿sí? Entonces son muy importantes el consumo y a veces nos olvidamos. Con 2 veces a la semana que nosotros las agreguemos estamos cumpliendo. Pero miren, 2 veces a la semana, no solo el día que hizo frío o espero el invierno para consumir la lenteja. Tenemos que incorporarla a diario en distintas preparaciones. Ahora vamos acá a los pseudocereales. Los pseudocereales, a ver, se llaman pseudocereales no porque tienen menor calidad que los cereales, al contrario, tienen hasta mejor calidad. Se los llaman pseudo porque son como una semillita, ¿sí? En realidad su forma y su tamaño son distintos, pero sus propiedades y su utilización son muy parecidas a la de los cereales. Se caracterizan, son muy antiguos, han salido hoy en día de nuevo a la utilización por el no contenido en gluten que tienen y por las propiedades nutricionales que son sumamente importantes. Tiene alto contenido en fibra, muy completas en aminoácidos que dan mejor cantidad de proteínas que, vuelvo a repetir, el arroz, por ejemplo, que es muy pobre en nutrientes. Les había dicho que tienen en fibra, en vitaminas del grupo B. Entonces se les ha estado dando muchísima importancia hoy en día y son muy buenas. ¿Quiénes son? La quinoa, trigo sarraceno, el amaranto y el mijo. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos y cómo las podemos utilizar. En el caso del trigo sarraceno, bueno, el trigo sarraceno se llama trigo, puede dar a confundir. En realidad no tiene nada que ver con el trigo que nosotros habitualmente usamos, ni nada que ver con, digamos, los cereales comunes. También se lo llama alfolfor, trigo turco, tiene una forma triangular, es muy rico en fibra, como les decía,
tiene esa forma triangular, tiene un sabor a cereales, a frutos secos, perdón, tiene el sabor a los frutos secos. Es originario del Asia, principalmente del Asia central. Mucho por ahí no tenemos grandes plantaciones acá, hay muy pequeñas cantidades en el país, pero sí podemos encontrar las harinas de trigo sarraceno. Así que si ustedes van a una tienda de celíacos y ven harina de trigo sarraceno, lo pueden consumir, úsenla, cómprenla, porque está buenísimo, ¿sí? Ahí van a ver en la diapositiva, van a ver el pan en uno de los talleres que nosotros hemos hecho. Yo les he traído a los pacientes para que lo prueben. Tienen ese sabor a campo, como el pan integral que antes utilizaban. Bueno, le da ese aspecto y ese sabor. Se pueden hacer un montón de preparaciones en la sopa para espesar, o en panqueques, por ejemplo. Le vamos a dejar una receta con harina de trigo sarraceno, así que después al final de la charla la van a tener para que la puedan copiar y probarla. Pero tiene miles de funciones y le da mejor calidad a las preparaciones que ustedes usan. La pueden usar en una masa de tarta. En vez de usar todo con harina de premezcla, usan un porcentaje de premezcla y un poco de harina de trigo sarraceno. Hasta el aspecto cambia un montón, así que está bueno que lo empecemos a utilizar. Como les decía, lo pueden conseguir en las tiendas de celíacos que venden productos para celíacos, está bueno. Y siempre que esté certificada, siempre que nosotros vamos a hablar de estos productos, nada lo pueden comprar a granel, ¿sí? Siempre que yo vaya a comprar alguno de estos productos tienen que estar cerrados y certificados. El amaranto es otro de los pseudocereales importantes que nosotros estábamos nombrando. Pseudocereal, van a ver, todos tienen forma de semillitas, son muy chiquitos. Se usa mucho en la cultura de América Central, de los mayas, los aztecas. Ellos utilizaron muchísimo este pseudocereal. Vuelvo a repetir, es muy rico en aminoácidos esenciales, ¿sí? O sea, son sustancias que nosotros no las tenemos, sí o sí las tenemos que consumir por otro lado. A eso nos referimos esencial. Contienen calcio, hierro, magnesio, son muy completos. La forma de cocción, al igual que la quinoa, se prepara igual que el arroz. Una porción de amaranto por 3 de agua, por si la preparamos así tipo espesante. Se puede utilizar inflado como las palomitas de maíz, como el pororó. Se puede utilizar, pueden buscar la técnica, la pueden googlear, es muy buena, lo hemos hecho y se puede utilizar de esta forma para agregarlo en un yogur, como un snack, ¿sí? O para preparar barritas. Van a ver un montón de barritas con amaranto. Tiene un montón de usos, así que podemos empezar a consumirla. Bueno, van a ver que se consiguen en bolsitas también cerradas y certificadas. La quinoa, seguramente ya la conocen más, han sentido hablar mucho más de la quinoa, se utiliza muchísimo, se ha puesto bastante de moda también. Es otro de estos pseudocereales. Proviene más bien de los Andes. El productor principal viene siendo Bolivia y Perú. Ellos tienen la mayor cantidad de producción de este pseudocereal. Es uno de los más completos. Tiene todos aquellos aminoácidos, por eso se dice que tiene un perfil proteico similar al de la leche de vaca. Pero recuerden que hablamos de proteínas de origen vegetal. Contiene hierro, calcio, muy rico en fibra, ¿sí? Y su sabor es bastante rico, parecido al arroz, muy parecido al arroz. Se puede usar en grano, viene en presentación. Este es el que yo le digo que lo pueden conseguir en forma de hojuelas, que puede reemplazar la avena, y lo pueden utilizar en la sopa o para preparar postres, como usaban la avena. Pero pueden utilizar la quinoa que viene en hojuelas. Viene inflada, la quinoa inflada, que también la pueden usar en tipo snack o como un cereal para agregarle a las leches. Bueno,
ya muchos generalmente ya lo están usando en la dieta, pero se puede usar mucho, es bastante completa. ¿Y qué nos quedaría? El mijo, que en realidad el mijo, bueno, poco estamos acostumbrados. Sí les puedo asegurar que no se cocina, o sea, la proporción es igual que el arroz, pero no se cocina en 25 minutos, lleva muchísimo tiempo a veces para cocinar, pero también está muy bueno, su sabor es bastante agradable y sirve para espesar en una sopa o para relleno. Van a ver en la imagen, está preparado con unas verduras. Y también es bastante completo en vitaminas del grupo B, tiene un índice glucémico muy bajo, se habló mucho del mijo en las dietas para diabéticos también, y bueno, vuelvo a repetir, ninguno de estos tiene gluten, ¿sí? Ellos serían. Los otros, esto ya no es un pseudo cereal, ¿sí? Ya hablamos de los pseudo cereales. Ahora, la otra parte, digamos, que tiene fibra y que es bastante completo, tenemos las semillas, que también se han puesto muy de moda. Van a ver que tenemos semillas en todos lados, que sí quiero aclarar y quiero que lo tengamos muy en cuenta, no hay que abusar con las semillas porque a veces terminan con sintomatologías, ¿sí? Mucha fibra también a veces abusamos, por eso es importante controlar la cantidad que utilizamos. Y ojo con los chicos, ¿sí? Porque vieron que yo les decía que hay sustancias que mejoran esa absorción y hay sustancias que alteran esa absorción. Las semillas me pueden alterar la absorción del calcio, por ejemplo, entonces yo no puedo abusar de las semillas, principalmente en los chicos. Podemos darle, incorporarla en una tarta, en una hamburguesita, pero no ponerle en todos los yogur, le agrego al yogur, le agrego a la preparación de la tarta, le agrego a las hamburguesas, entonces hay que medir. Lo aconsejable es una cuchara sopera en el día, ¿sí? En un adulto. Y de esa forma estaría perfecto, ya sea en una ensalada, en el yogur, en una tarta, como lo quieran incorporar. Bueno, también como un snack saludable. También las tengo que buscar aquellas que estén certificadas y cerradas, ¿sí? Semillas de girasol, de lino, sésamo, amapola, chía. Hay muchos pacientes que hacen el pan, ¿sí? Y le agregan semillas también. Ahí estoy mejorando muchísimo la propiedad del pan que yo voy a consumir, ¿sí? No hace falta buscar otra harina, pero en ese caso le estoy dando mayor cantidad de fibra. Y si son una persona celíaca, ¿sí? Que tiene el colesterol elevado o es diabético, si yo a ese pan le aumento el contenido en fibra, nos va a ayudar un montón, ya sea para las hiperglucemias, para bajar el colesterol y obvio que la porción de pan que vaya a consumir también es importante. Bueno, para ir redondeando, ¿sí? Nosotros siempre hablamos de para realizar una alimentación saludable. Esta es una de las partes de la alimentación saludable. Seguramente en otra charla vamos a tocar otros temas de alimentación saludable, pero esto es para mejorar la calidad de nutrientes que nos está faltando a lo largo de la dieta libre de gluten, porque a veces pensamos que estoy haciendo la dieta, me cuido un montón, no consumo gluten, la estoy haciendo perfecta, pero los alimentos que estoy comiendo quizás son deficientes en nutrientes, le están faltando nutrientes, por más que no tenga el gluten, pero me están faltando los nutrientes. Entonces yo tengo que mejorar esa calidad de los alimentos, ¿sí? Como lo habíamos nombrado, todo lo que habíamos nombrado. Entonces, siempre fruta, verduras, legumbres, los pseudocereales van a mejorar la calidad de alimento en la dieta libre de gluten. Bueno, antes de despedirme, les vamos a dejar una receta que nos han dado las chicas de Pan-Yuca. Ustedes las conocen, que siempre participan con nosotros. Son unos panqueques completos con harina de trigo sarraceno. Pruébenla, saben que lo pueden utilizar a estos panqueques con sabores dulces, salados. Cuéntenme después cómo les sale y cuéntenme cómo han salido los nachos que también hicieron en la anterior charla. Bueno, muchas gracias por esta participación en la charla. Vamos a tratar de responderle a todas las dudas que tengan y los esperamos en la próxima capacitación que hagamos o charla.